En la Liga MX existe una enfermedad crónica compartida por directivos, dueños y departamentos de inteligencia deportiva llamada la adicción al fichaje bomba. En un ecosistema financiero inflado, donde los derechos de televisión y los patrocinios permiten desembolsar cifras que competirían sin problemas con ligas europeas de clase media, se ha instalado la falsa creencia de que el éxito deportivo se puede comprar con un cheque de 6 o 7 ceros. Comprar reputación, goles pasados o nombres rutilantes del viejo continente es la salida fácil para calmar a una afición exigente o para llenar la página de los diarios deportivos, además de vender varios jerseys. Sin embargo, cuando la pelota rueda, los millones de dólares no corren, no marcan en zona ni tienen compromiso táctico. Es ahí donde la fantasía corporativa choca de frente con la realidad del césped. El resultado de esta desconexión es un cementerio de inversiones ruinosas, futbolistas que llegaron con categorías salvadores y se marcharon por la puerta de atrás, dejando las arcas de sus clubes temblando y sus masas salariales hipotecadas. A continuación vamos a analizar los 10 fichajes bomba y caros que fueron un tremendo fracaso en la Liga MX. Empezamos del número 10 con Patricio Rubio, el pecado de la desesperación en Querétaro. Tras la histórica y mediática sacudida que significó tener a Ronaldinho en sus filas, la directiva de los Gallos Blancos de Querétaro creyó que el siguiente paso para consolidarse como un equipo de élite era romper el mercado sudamericano, e encontraron su respuesta aparente en Chile. Patricio Rubio llegaba precedido de un cartel imponente, 36 goles en 99 partidos, con la U de Chile, un delantero con movilidad, intuición dentro del área y una cotización al alza en el cono sur. Querétaro no lo dudó y desembolsó 4.5 millones de dólares, convirtiéndolo en el fichaje más caro hasta ese momento de la institución. La cifra, que en el contexto de este top puede parecer modesta, fue una losa insoportable para la estructura de los Gallos Blancos. Rubio jamás se entendió al ritmo de la Liga MX. Físicamente se vio superado por los centrales del fútbol mexicano, perdiendo su principal virtud, la anticipación. Su rendimiento fue un goteo agónico de intrascendencia. Disputó 33 partidos oficiales y apenas pudo gritar 4 goles. Un delantero de 4.5 millones de dólares entregando un promedio de un gol cada 8 partidos es una aberración financiera. La inversión se evaporó sin dejar rastro. Incapaz de sostener su ficha y su bajo rendimiento, Querétaro comenzó a cederlo, incluyendo un paso gris por los Dorados de Sinaloa antes de aceptar la pérdida y devolverlo al fútbol chileno. Rubio es el ejemplo perfecto de cómo un club mediano arriesga su estabilidad financiera por un jugador que funcionaba en un sistema muy específico, pero que sin duda carecía de la flexibilidad táctica para adaptarse al exigente y físico balompié mexicano. Número 9, Rodolfo Pizarro, la inflación del mercado interno en Monterrey. Pizarro fue durante un par de años el fetiche del fútbol mexicano. Tras brillar en las Chivas de Matías Almeida, su cotización alcanzó niveles ridículos debido al proteccionismo del mercado local. Los Rayados de Monterrey, obsesionados con quitarle el protagonismo a los Tigres, decidieron romper el banco y pagar casi 18 millones de dólares por Rodolfo Pizarro. Se trataba de una de las transferencias internas más caras de la historia del continente. El objetivo era claro: Pizarro debía ser el eje conductor, el cerebro que elevara el techo competitivo de una plantilla diseñada para ganarlo todo. El retorno de inversión de Pizarro en Monterrey se puede resumir en frialdad estadística: apenas 10 goles y 8 asistencias en toda su etapa con el club. Si bien es cierto que levantó títulos de Liga y Conca Champions, su peso específico en los partidos definitivos fue residual en comparación con el costo de su ficha. Pizarro jugaba al trote, desconectado de los circuitos ofensivos y exhibiendo una displicencia que enfureció la exigente grada del estadio BBVA. Un jugador de 18 millones de dólares no puede ser actor de reparto, tiene la obligación civil de ser el protagonista. Al darse cuenta de que el jugador jamás justificaría la inversión, Monterrey facilitó su salida al Inter de Miami en la MLS, donde su carrera continuó en un declive libre y alarmante. Tras dar tumbos en el extranjero y pasar desapercibido, hoy ya superada la barrera de los 30 años, Pizarro deambula en los Bravos de Juárez. Número 8, Silvio Romero, el 9 que se encogía en el Azteca. En el año 2016, el América estaba urgido de un delantero centro con credenciales probadas en el fútbol interno. Silvio el Chino Romero venía a destrozar redes con los Jaguares de Chiapas, un equipo modesto donde el argentino demostró potencia, disparo de media distancia y una tremenda capacidad para cargar con el peso ofensivo. La directiva de Cuapa desembolsó alrededor de 7 millones de dólares por sus servicios, asumiendo que el contexto de un equipo grande potenciaría los números de un goleador que ya conocía las canchas mexicanas. El inicio parecía darles la razón: 10 goles y 3 asistencias en su primera temporada. Romero cumplía como titular, pero el verdadero problema del chino no estaba en los botines, sino en la mente. La presión de la camiseta azulcrema y las exigencias de un estadio azteca ahora Banorte que no perdona la inconsistencia lo devoraron. En las siguientes 2 temporadas su rendimiento se desplomó de forma dramática. Apenas consiguió 5 goles, perdió el puesto de titular y su lenguaje corporal en la cancha reflejaba un futbolista completamente desahuciado por la presión mediática. Con la grada en contra y un sueldo insostenible para ser suplente, el América tuvo que malvenderlo al Independiente de Argentina por 3.4 millones, perdiendo más de la mitad del capital invertido en menos de 3 años. Número 7, Carlos el Gulit Peña, el autosabotaje de un talento de Guadalajara. El Gulit Peña no era solo un buen jugador,
Entre 2013 y 2014 era el mediocampista total de la Liga Mexicana, el motor dinámico de León bicampeón de Gustavo Matosas, un box-to-box con llegada, potencia física y una lectura de juego que lo llevó al Mundial de Brasil 2014. Las Chivas de Guadalajara, necesitadas de un golpe de autoridad para salir de sus crisis recurrentes, desembolsaron $7.3 millones por él. Vergara creía que estaba contratando al jugador que cambiaría la dinámica del mediocampo del rebaño. En lo estrictamente deportivo, su inicio no fue tan malo, 7 goles. Sin embargo, el Gurit Peña nunca pudo con el peso sociocultural de ser la estrella de Chivas. Los problemas fuera de la cancha sepultaron su carrera. Indisciplinas crónicas, problemas severos con el alcohol, fiestas interminables y escándalos mediáticos con mujeres que destruyeron su enfoque profesional. El jugador perdió la condición física, se le veía lento, deprimido en la cancha y temeroso de pedir el balón. Duró apenas un año en la disciplina rojiblanca antes de que la directiva tuviera que deshacerse de él por salud institucional. Chivas tuvo que regresarlo cedido al León en un intento desesperado por revalorizar el activo, pero la magia se había roto. Eventualmente fue vendido al Rangers de Escocia por escasos $3 millones, consolidando una pérdida financiera catastrófica para el Guadalajara. Número 6. Ikechukwu Uche, el fichaje fantasma de Tigres. En el año 2015 los Tigres estaban construyendo un imperio. Para acompañar al histórico desembarco de André Pierre Gignac, la directiva felina buscó un perfil complementario en España. Uche llegaba procedente del Villarreal, avalado por 36 goles en la exigente Primera División española, un delantero rápido, con colmillo europeo y una madurez futbolística que prometía destrozar los defensas de la Liga MX. Tigres pagó $3.5 millones por su pase, una cifra razonable para un jugador de ese calibre. Lo que ocurrió después es una de las negligencias médicas e informativas más absurdas del país. Uche llegó a Monterrey con una lesión crónica en la rodilla que el departamento médico de Tigres no supo o no quiso evaluar correctamente. El delantero nigeriano pasó semanas, luego meses, metido en el gimnasio y rehabilitación. La dupla soñada con Gignac jamás pasó en los entrenamientos. La realidad final fue demoledora. Uche se marchó de México sin disputar un solo minuto oficial en la Liga MX. 0 partidos, 0 goles, 0 rendimiento. Pero espérate que el desastre no terminó ahí. Al ver que el jugador era incapaz de recuperarse, la directiva decidió anular su contrato unilateralmente. Uche, amparado por sus abogados, demandó al club ante la FIFA por incumplimientos relacionados con sus derechos de imagen y salarios caídos. El veredicto obligó a Tigres a pagarle $5.2 millones adicionales. En total, Tigres gastó casi $9 millones en un futbolista que jamás se puso las botas para jugar un partido oficial. Llegamos a la mitad de este top con Florian Thauvin, el lujo innecesario de Monterrey. La directiva de Tigres intentó replicar la fórmula de Gignac, trayendo a un campeón del mundo con Francia en 2018. Florian Thauvin llegó al estadio universitario con el estatus de megaestrella internacional. Aunque técnicamente su transferencia fue como agente libre tras terminar el contrato con el Marsella, el costo real de Thauvin estuvo en su salario, un contrato plurianual de $5 millones netos por temporada. Se convertía de inmediato en el futbolista mejor pagado del continente, superando incluso a los referentes históricos del club. El problema es que Thauvin confundió la Liga MX con una liga de retiro. Careció de la ambición, el profesionalismo y la resiliencia física que hicieron de Gignac un mito. El extremo francés pasó más tiempo en la camilla de masajes debido a sus constantes desgarros musculares que desequilibrando por la banda derecha. Sus números en San Nicolás fueron de una medianía alarmante. Apenas 8 goles en 38 partidos oficiales. En la mayoría de los encuentros trascendentes, Thauvin entraba desde el banquillo como un cambio intrascendente, incapaz de marcar diferencia ante defensas mexicanos que lo neutralizaban con simple rigor físico. Hartos de pagar la nómina de jeque árabe a alguien con un rendimiento de un canterano, la directiva felina decidió rescindir su contrato. Thauvin huyó de regreso a Europa para refugiarse en el Udinese de Italia y posteriormente volver a Francia. Su paso por Tigres quedó marcado como el ejemplo perfecto de arrogancia directiva. Número 4. Nicolás Castillo, la tragedia financiera y humana del América. Nico Castillo fue el delantero más dominante de la Liga MX durante su etapa en los Pumas de la UNAM, registrando 26 goles en 45 partidos con un fútbol salvaje, físico y letal. Tras un paso fallido e intrascendente por el Benfica de Portugal, el Club América decidió cometer la osadía de repatriarlo al fútbol mexicano en 2019. Las Águilas desembolsaron casi $10 millones por traerlo de vuelta. El inicio fue prometedor, anotando 5 goles en sus primeros 10 compromisos, pero la desgracia se cebó con el chileno. Primero, una fractura de peroné lo alejó de las canchas por meses. Sin embargo, lo peor ocurrió en 2020. Tras una cirugía de rutina en el muslo, Castillo sufrió una trombosis postquirúrgica que puso en riesgo inminente su vida. El futbolista pasó semanas en terapia intensiva, perdiendo gran parte de su masa muscular y alejándose por completo de la alta competencia. El América se encontró con un futbolista con contrato millonario que médicamente estaba inhabilitado para jugar fútbol. El América absorbió el impacto financiero con un absoluto respeto a la salud del jugador, pero en lo deportivo la pérdida fue total. Castillo jamás recuperó la potencia ni la velocidad que lo hacía un delantero de élite. Las secuelas de la trombosis eran insalvables para el alto rendimiento. Número 3. Jeremy Menez, la diva de Polanco que engañó a Cuapa. En enero de 2018, el América buscaba responder a los fichajes de Tigres. Encontraron en Jeremy Menez un currículum envidiable, exjugador del Paris Saint-Germain,
de la Roma, del Mónaco, del AC Milan, un futbolista con una calidad técnica incuestionable que llegaba libre de costo de traspaso, pero exigiendo una ficha salarial de $5 millones anuales. Miguel Herrera creyó que el puro talento de Menés bastaría para marcar diferencias en una liga donde los espacios suelen aparecer en los últimos 30 metros. Menés resultó ser la peor pesadilla para un cuerpo técnico. Su actitud fue la de una diva soberbia que despreciaba el entorno del fútbol mexicano. Tras un par de destellos en su primer torneo, el francés se desentendió por completo de las obligaciones profesionales, fingía molestias físicas para no entrenar al parejo del grupo, se negaba a viajar a plazas de provincia y su relación con el Piojo Herrera terminó por romperse debido a su evidente falta de compromiso en el día a día. La bomba estalló cuando se filtraron videos e informes de fiestas privadas donde el jugador participaba en exceso de todo tipo, dañando de forma irreparable la imagen institucional del club. ¿Y qué pasó? Pues que en agosto de 2019 el América decidió terminar con su contrato. El francés regresó a Europa para arrastrarse por las divisiones de ascenso de Francia e Italia, dejando en Cuapa el recuerdo de un fraude millonario basado en la nostalgia de un pasado europeo que en México jamás existió. Número 2. Uriel Antuna, el mito de la velocidad sin cerebro. Uriel Antuna es el ejemplo perfecto de cómo el fútbol moderno puede inflar a un jugador gracias a la mercadotecnia de la velocidad. Perteneciente a la multipropiedad del City Football Group y tras un paso decoroso por el LA Galaxy, las Chivas de Guadalajara entraron en pánico reconstructivo en 2020 y pagaron la absurda cantidad de $11 millones por su ficha. Las Chivas asumieron que compraban al extremo del futuro de la selección mexicana. En Chivas, Antuna demostró sus enormes carencias conceptuales, un futbolista velocísimo pero incapaz de tomar una decisión correcta en el último tercio del campo. Marcó apenas 6 goles en su estancia en el rebaño, siendo más recordado por todas las cosas fuera de cancha, como el famoso escándalo del dúo Tamarindo junto a Alexis Vega. Hartos de su bajo rendimiento, Chivas lo intercambió con Cruz Azul por Roberto Alvarado. Aunque en la máquina tuvo uno de sus mejores momentos siendo campeón de goleo y el líder del proyecto, su verdadera confirmación como fracaso estructural llegó cuando fue a los Tigres por $7.2 millones y en el norte la mentira de Antuna se desmoronó por completo. En un equipo con un sistema táctico rígido y con competencia interna feroz, las limitaciones de Antuna quedaron expuestas desde sus primeros partidos. Sus pésimas actuaciones individuales lo convirtieron de inmediato en un habitual del banquillo de suplentes, siendo un futbolista ignorado por el cuerpo técnico y reprobado por una afición felina que no entiende cómo se pagaron millones por un jugador cuyo único recurso es correr en línea recta sin levantar la cabeza. Número 1. Víctor Dávila, la máquina de quemar dinero. Víctor Dávila sin duda es el rey de este top. Tras mostrar condiciones interesantes en el Necaxa, el grupo Pachuca cometió la locura de pagar $12 millones por su traspaso en 2019, una cifra récord para los Tuzos que lo colocaba a la altura de las transferencias más importantes del continente. Se esperaba que fuera el mediapunta más dominante de la liga. En Pachuca, Dávila fue un fantasma absoluto, anotó apenas 2 goles en sus primeras 2 temporadas. Incapaces de recuperar la inversión, lo mandaron a su hermano el León, donde tuvo un rendimiento apenas aceptable que le sirvió para emigrar al fútbol de Rusia. Sin embargo, la verdadera obra de arte del fracaso financiero ocurrió cuando el Club América decidió pagar $7.5 millones para traerlo de regreso. Tras una primera campaña donde la inercia colectiva le permitió levantar un título de liga, el chileno se apagó por completo. Para los torneos recientes, Dávila ha desaparecido de las alineaciones titulares. Su aporte se limita a disputar escasos minutos saliendo desde el banquillo en partidos resueltos, sin dejar a un lado la lesión que todos ya conocemos. Un futbolista por el que se han pagado cerca de $20 millones en transferencias acumuladas dentro del mismo mercado nacional y que deambula como un jugador de recambio residual es la definición perfecta de un fracaso financiero. Así es como llegamos al final de este video. Ahora te pregunto a ti, de estos 10 futbolistas, ¿cuál es el que más te ilusionó? Déjalo en los comentarios porque te voy a estar leyendo y como siempre te veo el siguiente lunes con un buen video. Un video muy chingón. Cuídate.